Reconoce Kamala Harris el triunfo electoral de Donald Trump. Agradece el apoyo de sus votantes y ofrece una transición pacífica. Dijo ahora que espera que el país no entre en una etapa oscura. Y mientras en el mundo se multiplican las felicitaciones a Donald Trump en medio de la expectativa y el temor por el rumbo de las relaciones con naciones como China, Rusia y Ucrania. Provoca el triunfo de Donald Trump reacciones mixtas en los mercados financieros. En Estados Unidos se disparan las acciones de Wall Street y el Dow Jones y repuntan el dólar y el Bitcoin. Del otro lado del mundo, todas las bolsas cierran a la baja. Desde Madrid hasta Japón y en México, la Bolsa Mexicana de Valores sube y el peso retrocede. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta problemas comerciales y asegura que la economía está blindada. Destaca la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la fortaleza de la economía ante las estrategias internacionales de inversión. Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Gulesi, director de Global Infrastructure Partners, estuvieron con ella. Los indicadores económicos de México van al alza. Aplaza el Congreso de la Ciudad de México la discusión del dictamen que busca despenalizar el aborto al considerar que falta un consenso más amplio, tanto político como social. Y a la cultura llega a la pantalla grande Párvulos, los hijos del apocalipsis. Es una historia de terror y supervivencia, con dos finales, uno para adolescentes y otro para adultos. Lo que vemos son imágenes de Asia, listos ya para esta Navidad. Y para muestra, solo basta ir al aeropuerto Changi en Singapur. La magia llegó. Está en pantalla Hello Kitty. Está gigante y así recibe a los visitantes, ofreciendo un espectáculo de nieve, de diversión, de alegría. Para los más pequeños, pero también los grandes lo disfrutan mucho. De esta manera, Hello Kitty celebra su aniversario número 50 y los fanáticos de Sanrio, la marca de Hello Kitty, podrán sumergirse en este mundo de fantasía, de alegría, mientras su personaje favorito y sus amigos toman el centro del escenario en esta temporada navideña que está en puerta, llena de alegría, de diversión y de muchos, muchos recuerdos de nuestra infancia. Con estas imágenes las recibimos. Buenos días, Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Confiesa que tú quisieras estar ahí. Yo tengo Mi Hello Kitty, un espejito y un peinecito. Se ve que lo uso, ¿verdad? Jueves 7 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya, Lía Vadillo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Los leemos, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional y por supuesto le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. El día después de en los Estados Unidos, tras el resultado que le da el triunfo a Donald Trump, candidato republicano, pues miren, ni toda victoria es eterna, ni toda derrota es para siempre. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo tiene muy claro. Ella reconoció el día de ayer en su mensaje el triunfo de su rival. Ahora, el resto del Partido Demócrata junto con ella tendrán que analizar qué hicieron y qué dejaron de hacer para que los estadounidenses decidieran que los republicanos los van a gobernar los próximos 4 años. La demócrata Kamala Harris salió al encuentro de su derrota, más de 12 horas después de haberse consumado. Reconoció que los resultados no la favorecieron. Lo hizo mediante un discurso en la Universidad Howard, su alma mater, en Washington, D.C. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección aceptamos los resultados. La vicepresidenta de Estados Unidos aseguró que hubo lo que llamó juego sucio durante los más de 100 días de campaña contra Donald Trump. Pero a pesar de ello, aseguró que habrá una transición tersa. Sé que muchas personas sienten que estamos entrando en una época oscura.
Pero por el bien de todos nosotros, espero que ese no sea el caso. Reveló que ya había hablado con el candidato republicano y que lo felicitó directamente por su victoria. Voces del Partido Demócrata han hablado sobre las razones que consideran les llevaron a estos resultados. El precandidato presidencial demócrata en 2016 y 2020, Bernie Sanders, criticó a su partido por haber cedido espacios a los republicanos entre la clase trabajadora. Mientras el liderazgo demócrata defiende el status quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio, dijo Sanders en redes sociales. Y en efecto, la encuesta de ABC Ipsos encontró que 4 de cada 5 estadounidenses no estaban de acuerdo con cómo la administración Biden llevó el tema económico y de inmigración, y vincularon ese mismo perfil con la propuesta de Kamala. Además, Harris no logró captar ni movilizar a las minorías ni a la clase trabajadora, usualmente votantes demócratas. Con información de José Alberto Navarrete. Y bueno, ante la variación en el tipo de cambio en nuestro país tras la victoria electoral de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la relación de México con Estados Unidos va a seguir con estrecha y respetuosa colaboración. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Sheinbaum Pardo descartó dificultades comerciales con Estados Unidos y aseguró que el mayor blindaje de México es el buen desempeño de la economía nacional y las finanzas públicas sanas que existe desde hace varios años. No debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Siempre hay sus características con cada uno de los presidentes, pero yo estoy convencida que va a haber una buena relación. La tarde de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump. Lo hizo a través de sus redes sociales y publicando el siguiente mensaje. A nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Es lo que escribió Claudia Sheinbaum. Miren, otras reacciones en el mundo ante este triunfo de Donald Trump han ocurrido en China, país con el que sabemos ha sostenido una disputa comercial. El gobierno chino dijo que respeta la decisión de los estadounidenses, se expresa confiado en que la relación con el próximo gobierno republicano sea pacífica y de cooperación mutua. Mientras el vocero del presidente ruso Vladimir Putin destaca las diferencias de su país con Estados Unidos en los últimos años, pero también reconoce que espera un cambio con la elección ahora ya de Donald Trump. Es casi imposible que empeoren aún más los lazos entre Estados Unidos y Rusia. La relación se encuentra en su punto históricamente más bajo. Dependerá del próximo líder de Estados Unidos. A su vez, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confía en que pueda trabajar con Donald Trump para alcanzar la paz en su país desde Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, también felicitaron al republicano. Sin duda, muchas cosas serán diferentes bajo un gobierno liderado por Donald Trump. Donald Trump siempre lo ha dejado claro públicamente. Nuestros mensajes son claros. Y en América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Como ya le adelantábamos, el triunfo de Donald Trump disparó el precio del dólar, del Bitcoin, de las acciones de Wall Street, mientras que todos los mercados europeos operaron a la baja. El índice industrial Dow Jones cerró la tarde de este miércoles con un avance de 3.57%. El indicador Standard & Poor's terminó la jornada con un crecimiento de 2.53%.
mientras que el índice compuesto tecnológico, mejor conocido como Nasdaq, ganó 2.93%. En tanto, el índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una canasta de 6 divisas internacionales, avanzó 1.67%. Mientras que el Bitcoin llegó a alcanzar un máximo histórico de $75,000 y concluyó con un avance de 9.82%. Los títulos de la empresa Trump Media and Technology Group, propiedad de quien será el próximo inquilino de la Casa Blanca, llegaron a subir hasta 35% al inicio de la jornada y cerraron con un avance de 5.94%. Una de las acciones que más subieron fueron las de Tesla, del magnate Elon Musk, quien abiertamente ha apoyado y apoyó la candidatura de Donald Trump. Estas acciones subieron 14.75%. ¿Qué pasó en Europa? Bueno, la situación fue distinta. Todas las bolsas cerraron a la baja. Madrid perdió 2.9%. Milán 1.54%, igualmente a la baja. Frankfurt 1.13% menos, París 0.51% a la baja y Londres el 0.07% igualmente a la baja. En Asia, ¿qué es lo que ocurrió? El índice Nikkei de Japón, ahí sí se ganó 2.16%. Y en México subió la bolsa y perdió el peso. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.61%, pero el peso perdió 9 centavos para cerrar en 20 pesos con 16 centavos por dólar. Esto de acuerdo con información del Banco de México. Seguimos analizando la economía de acuerdo con los resultados electorales en Estados Unidos. Tonatiuh Martínez, economista, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Queremos escuchar tu punto de vista. ¿Qué tanto está blindada la economía mexicana frente a las políticas proteccionistas de quien ya va a tomar posesión de la Casa Blanca el 20 de enero, Donald Trump, el republicano? Gracias. Mira, te diría que la economía mexicana se encuentra en una situación compleja con indicadores mixtos. Ya hemos salido del efecto de la pandemia. En 2022 el Producto Interno Bruto creció alrededor de 3.7%. En el 2023 continuó su crecimiento. Ya en el 2024 vemos un crecimiento moderado con algunos retos importantes. Al primer trimestre, en una medición interanual, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1.8%, al segundo trimestre de 1% y al tercer trimestre se recupera y llega a un nivel de 1.5%. Las proyecciones para el cierre del año nos sitúan con un crecimiento de alrededor del 1.4, 1.6%. La inflación sigue siendo un reto, Claro. sobre todo la inflación alimentaria. Y en términos de lo que haga Donald Trump, el problema desde mi punto de vista es que su política económica es discursiva en términos de que amenaza demasiadas veces con situaciones y herramientas que generan volatilidad sobre el tipo de cambio y eso puede ser un riesgo importante. Esta es la razón por la que vimos un peso en punto 2080 frente al dólar y hasta dónde podríamos llegar. Es una burbuja lo que estamos viendo, es este efecto Trump en los mercados. ¿Hasta dónde va a resistir nuestra moneda, el superpeso, frente a estas declaraciones que, bueno, también generan incertidumbre, Tonatiuh? Sí, en términos de tipos de cambio, la moneda mexicana, como tú bien mencionas, superó la barrera de los 20 pesos, pero en términos generales, internacionales, hubo una depreciación de las distintas monedas en el mundo. En realidad, la moneda mexicana sí creció su depreciación, pero no tanto, y te diría que en términos intradía, actualmente la valorización ya está abajo de los 19.97. Es decir, hemos recuperado esa depreciación, o sea, nos hemos apreciado el valor de la moneda del peso frente al dólar. Sin embargo, sigue siendo un reto importante. Claro, volveremos a ver ese tipo de cambio de 16 pesos por dólar o quedó ya en el pasado esta figura que incluso en su momento los analistas la referían como el superpeso mexicano frente a otras monedas que enfrentaban circunstancias adversas y distintas en todo el mundo. Fíjate que la apreciación que no se veía en sexenios anteriores, donde más bien veíamos lo contrario, una constante depreciación, evidentemente nos situó
en ese lugar en el mundo como una moneda muy fuerte. La realidad es que seguimos teniendo una moneda fuerte con mucha liquidez. Las inversiones siguen apostando por México y en ese sentido, en la medida que lleguen los flujos de inversión extranjera directa al país, el peso se fortalecerá. ¿Cuál es aquí la temática o la situación? Que Trump quiera, el presidente elegido por los estadounidenses, desee enfrentarse a China y que los bienes que son fabricados aquí por empresas chinas, que también, por ejemplo, han anunciado importantes inversiones en los siguientes meses, como BYD, una empresa automotriz dedicada a los autos eléctricos, pues se frenen, ¿no? Ese podría ser un riesgo que disminuiría el avance del peso y la recuperación que vimos incluso hasta los 16.50, una situación sin precedentes. Ahora vamos al terreno del Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, las amenazas de Donald Trump, de que incluso, tú recordarás, Tonatiuh, habló en años anteriores de cancelar esta negociación, dejarla a un lado. ¿Cuál es el panorama ahora para el TEMEC cuando hemos visto una campaña muy agresiva y muy proteccionista en términos incluso de amenazas arancelarias directamente hacia México, que es su socio comercial? Pues el TEMEC está sujeto a una revisión formal cada 6 años. Es importante destacar que este instrumento también contempla mecanismos de diálogo, consultas continuas entre los 3 países para abordar cualquier situación de desencuentro. Y esto significa que aunque la revisión formal se realiza cada 6 años, los países miembros pueden discutir y negociar temas en específico. Ahora, esto no implica, esta revisión que se dará en 2026 no implica automáticamente una reformulación completa del tratado. Podemos pensar esto como un chequeo médico, ¿no? Para el acuerdo. Se revisan las áreas que funcionan bien, las que necesitan ajustes y se exploran nuevas oportunidades. El hecho de que el presidente haya dicho en Carolina del Norte que incrementará el 25% los aranceles de autos chinos a México violaría directamente el tratado y México tendría que responder en el mismo sentido, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer precisamente de aquí a que venga la revisión del TEMEC? ¿Crees que se puedan tender los puentes suficientes para que no sea tan agresiva la política de Donald Trump frente a esta negociación tan importante para México? ¿Hay tiempo para que los secretarios de México, de Economía, de Relaciones Exteriores y del otro lado, quienes encabezan también las negociaciones comerciales, tiendan los puentes necesarios para evitar una embestida contra este acuerdo trilateral? Sin lugar a dudas. Recordemos también que no estamos en el mismo momento que en 2016, 2018, en esos años cuando Donald Trump gana su primera presidencia y pone y modifica lo que en ese momento era el Tratado de Libre Comercio, incluso cambia de nombre, ahora es el TEMEC. Estamos en un contexto ahora de relocalización, es decir, ese proceso de globalización que vimos en los 90s y a principios de los 2000s ha cambiado por un contexto geopolítico, por las disputas entre distintos países, y eso forza y ha forzado a las empresas a buscar relocalizarse e integrarse verticalmente. Nuestro país se ha beneficiado evidentemente de eso, y eso obliga también a Donald Trump a tomar estas consideraciones. Tesla, por ejemplo, había anunciado el año pasado una inversión muy fuerte en nuestro país, y en realidad los anuncios de inversión que se han realizado, la mayoría son de empresas estadounidenses, canadienses, lo cual obliga a Trump a tomar consideraciones completamente distintas a las de aquellos años. Ahora está el tema de Ucrania, está el tema del conflicto también en Medio Oriente. Esto también afecta los mercados. ¿Cómo se puede blindar la economía mexicana frente a este contexto internacional, frente a lo que viene de toma de posesión en la Casa Blanca con estas medidas republicanas anunciadas previamente por Trump y frente a un cierre del año donde todavía no conocemos los términos incluso del presupuesto económico para 2025, Tonatiuh? Justamente la política económica que enarbole la presidenta va a ser fundamental. Se han llevado a cabo reuniones de alto nivel con empresarios de ambos países, de los 3 países de hecho. Se están realizando, incluso ayer se presenta la Estrategia Nacional de Energía
con un enfoque muy importante y necesario para las empresas. Tenemos un reforzamiento de las líneas de transmisión, de la energía, de las líneas de distribución. Estamos viendo que se toma muy en serio la planificación y eso las empresas lo toman muy en cuenta porque para sus planes necesitan saber cómo va a estar la infraestructura que soporte esas inversiones que realicen en largo plazo. La parte energética es fundamental y yo creo que ahí está parte de la clave que nos va a impulsar y nos va a fortalecer frente a cualquier tipo de amenaza exterior. Ahora, recomendaciones a nivel doméstico, Tonatiuh Martínez, que siempre son importantes para las personas de a pie, quienes tienen ahorros, quienes tienen créditos, frente a todo este contexto internacional, incluso las decisiones que se vayan a tomar en materia presupuestal para este año. ¿Cuáles las recomendaciones para los ciudadanos frente a esta situación de vaivenes en la moneda, de inestabilidad financiera internacional? ¿Qué nos sugieres? Mira, en términos generales te diría que hay una recuperación importante del salario real en términos generales de los trabajadores en el país. Eso a raíz de una política laboral que viene desde el sexenio anterior y que la presidenta ha anunciado que fortalecerá, por ejemplo, con herramientas como el salario mínimo y su incremento. Y eso por la parte política. Por la parte ya de la olla familiar y de la situación de cada hogar en el país, te diría que es una época importante en el año porque pues es el cierre del año. Tendemos nosotros muchos a celebrarlo de forma continua y eso a veces presiona el gasto de cada familia. Entonces, yo creo que hay que moderar un poco los gastos, pero no por la situación externa necesariamente, sino por una situación de finanzas personales. Bien, Tonatiuh Martínez, economista, gracias por la comunicación esta mañana en el 11. Seguimos en contacto. Buenos días. Te agradezco a ti. Buenos días. Gracias. Ahí el análisis de cómo vienen los tiempos económicos. Vamos a la pausa. Volvemos. 6:30 de la mañana y ahora les vamos a compartir un trabajo especial de mi compañera Judith Hernández sobre la criminalización del aborto en México. Una acción que de entrada está prohibida en nuestro país. Sin embargo, pese a que las mexicanas están amparadas por la ley, este tema sigue causando estragos entre la sociedad porque algunas autoridades, como ministerios públicos, continúan abriendo carpetas de investigación y con ello criminalizando precisamente a quienes deciden sobre su propio cuerpo. En México, cerca de 600 mujeres enfrentan investigaciones penales por interrumpir su embarazo, a pesar de que en nuestro país es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a decidir interrumpir su embarazo sin enfrentar consecuencias legales, y todas las personas juzgadoras de México, federales y locales, están obligadas a acatar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2021. La Corte en el 2021 declara inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano y más aún lo llena de derecho. Es decir, hoy en México tenemos el estándar más amplio en el mundo sobre el tema de aborto. No es un delito, es un derecho. ¿Cuál es el gran problema? Que la gran mayoría de la gente no lo sabe. Pese a lo que establece esta resolución de la Corte y ante la falta de justicia con perspectiva de género, a las mujeres que interrumpen su embarazo se les sigue criminalizando. La cifra más actualizada de 2024, llevamos 592 carpetas de investigación abiertas, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Ahora bien, esta es una cifra parcial. Es que en lugar de abrir carpetas de investigación por el delito de aborto, se abren por otros delitos. Es decir, homicidio, homicidio en razón de parentesco, homicidio doloso, infanticidio, filicidio. Hasta el 2017, que fue cuando la Libres hicimos un diagnóstico de todo el país, teníamos el dato de 200 mujeres en prisión por delitos relacionados con el aborto. Les ponen el delito de homicidio en razón de parentesco, infanticidio, homicidio calificado o omisión de cuidados. Para conocer con exactitud la cifra real de mujeres criminalizadas por abortar, se requeriría elaborar un censo de mujeres en reclusión que permita saber exactamente por qué están ahí. Hay que entrar a los penales.
porque nunca, o sea, imagínate si les pusieron homicidio, homicidio en razón de parentesco, infanticidio, o sea, primero hay que expulgar todos esos delitos que podrían ser por aborto. Luego hay que encontrar a las mujeres porque solo sus historias son las que nos van a decir si es aborto o si sí se trató o les colocaron un delito que no era, como este caso de Esmeralda. El caso de Esmeralda, una niña indígena de 14 años que quedó embarazada a consecuencia del abuso sexual que sufrió por parte de un familiar, ejemplifica cómo se criminaliza a las mujeres. Y es que después de sufrir un aborto espontáneo, la Fiscalía de Querétaro decidió no ejercer acción penal en contra del violador y en cambio acusó a Esmeralda de homicidio. La carpeta de homicidio empieza a caminar por un dictamen médico en donde se establece que el producto de la gestación pues se sufrió una asfixia, aparte de la prueba de dosimasia pulmonar, que esta prueba, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una prueba que está al nivel de alquimia, es decir, no tiene fundamento científico, existen muchos falsos positivos en esa prueba y por eso no es una prueba seria. El miedo a ser criminalizadas orilla a muchas mujeres a realizarse abortos clandestinos. En el mejor de los casos, son apoyadas por colectivas como Por el Derecho a Decidir, que las orientan y acompañan en la interrupción segura del embarazo. Una vez que ya sabemos las semanas, sigue el... tú accedes solita al misoprostol, porque afortunadamente en México el misoprostol es relativamente fácil de acceder, en muchísimas farmacias lo venden sin receta, o si no puedes acceder a ese, o quieres tener acceso a la mifepristona, que la mifepristona aumenta mucho la efectividad y la seguridad del proceso, pues entonces nos pides que te enviemos el medicamento. En 15 de las 32 entidades del país es legal la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Las activistas coinciden en la necesidad de despenalizar el aborto en el resto de las entidades. En realidad, dicen, después de la resolución de la Corte, se debe eliminar por completo el aborto de los 33 códigos penales del país, el federal y los 32 estatales. Lo importante del aborto es hacerlo accesible. No solo es hacerlo legal, es hacerlo gratuito, es hacerlo sin límite gestacional. En Querétaro, la asociación ADAX Digitales envió una iniciativa, la tercera que se presenta en el Congreso local, para buscar legalizar la interrupción del embarazo y que no se repitan casos como el de Esmeralda. Se establecieron 4 causales más para que después de esas 12 semanas aún se pueda acceder al tema del aborto. Entonces, eso significa que, por ejemplo, una de las causales va a ser cuando el producto sea producto de una violación. En tanto el aborto se despenaliza totalmente en México, se requiere sensibilizar y capacitar a todo el personal de las fiscalías del país para tratar este tipo de casos con perspectiva de género. 11 Noticias, Judith Hernández. Y de la mano va esta información que le compartimos. El grupo parlamentario de Morena bajó la iniciativa de despenalización del aborto que sería discutida en la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa no se incluyó en la orden del día de hoy, 7 de noviembre, luego de que grupos pro vida se manifestaran afuera del recinto de Donceles. Al respecto, la diputada de Morena e impulsora de la iniciativa, Yuriri Ayala Zúñiga, dijo que se decidió no discutirla hasta que haya un mayor consenso social, se escuchen todas las voces. La iniciativa se aprobó, recordemos, el pasado lunes por todas las bancadas, excepto Partido Acción Nacional. Esto fue en las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género. Para este jueves, la organización GIRE había convocado una manifestación afuera del Congreso capitalino en apoyo a la reforma que plantea eliminar del artículo 70 del Código Penal el aborto como delito culposo en cualquier etapa de la gestación. El Congreso de la Ciudad de México aplaza ahora la discusión y posible aprobación de esta reforma que contemplaba la despenalización total del aborto en la Ciudad de México. La iniciativa tiene como objetivo eliminar la criminalización total del aborto en el Código Penal local sin tiempos definidos ni causales que actualmente regulan la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
Recordemos que desde 2007 el Código Penal aquí en la Ciudad de México eliminó la interrupción del embarazo con hasta 12 semanas de gestación, pero castiga con penas de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a las mujeres o personas gestantes que accedan a un aborto después del límite permitido. La violación, la vida en riesgo de la madre o diagnósticos de malformaciones genéticas o congénitas en el feto no tienen responsabilidad penal. Y precisamente para poder abordar más ampliamente este tema, saludamos con gusto a Ninde Molre. Ella es directora de Abortistas MX y abogada especialista en género y derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ninde, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Guadalupe y Elvira, estoy muy contenta de estar aquí. Oye, Ninde, pues tomando de referencia la información que acabamos de escuchar, se baja la discusión de este dictamen, pero es muy necesario seguir escuchando diferentes voces, así como lo han planteado las legisladoras en el Congreso capitalino. Hay muchos argumentos, hay muchas posiciones en contra y a favor, por supuesto, la mayoría. Las personas que están en contra o los grupos que están en contra, entre sus argumentos, mencionan que no es necesario ampliar el plazo de 12 semanas de gestación para poder decidir libremente. Por favor, explícanos un poco por qué es necesario seguir hablando del aborto independientemente de la etapa del embarazo. Bueno, pues desgraciadamente tuvimos esta noticia y creo que hay que poner al centro que no es que se está acabando la discusión. Por ahora está aplazada y lo importante es que el Congreso pueda en algún momento de esta legislatura retomar este dictamen que ya está aprobado, es decir, ya nada más falta la decisión del Pleno, ¿no? Y desgraciadamente los grupos antiderechos algo que están haciendo es dar desinformación. Y lo que queremos decir es que con sacar el delito del Código Penal lo que buscamos es que ninguna mujer u otra persona con posibilidad de gestar siga siendo penalizada de alguna forma por tener acceso a su propio cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día la Ciudad de México es la ciudad con más carpetas de investigación por el delito de aborto después de la semana 12, alrededor de 1000 en total en los últimos años. Y esto quiere decir que ha habido una tendencia a continuar criminalizando los cuerpos de las personas con posibilidad de gestar. Entonces, eso es una cuestión que queremos eliminar porque además el delito pone en peligro a las personas ya que no pueden acceder a la información ni a los servicios que necesitan sin ponerse en riesgo. Y eso es algo que, por ejemplo, vimos hace unas semanas con Esmeralda y que justo en el video que ustedes presentaban queda muy en evidencia que el Estado está persiguiendo a las personas más vulnerables con este tipo de delitos. Niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de calle. Entonces sí es un asunto de justicia social, pero también es un asunto de salud, el cual tenemos que poner ahorita al centro para que las autoridades garanticen el cumplimiento de sus derechos humanos y de las obligaciones que ellas tienen de no criminalizar. Ahora, Ninde, la discusión que se ha planteado también es llegar a despenalizar en los 33 códigos penales de todo el país este delito que criminaliza a las mujeres que deciden voluntariamente abortar. ¿Cuál es exactamente el punto que obstaculiza que hoy se discuta en el Congreso de la Ciudad de México esta propuesta? Bueno, sí, la necesidad de despenalizar el aborto es que aunque vimos en el mapa que ya son 15 estados los cuales han despenalizado el aborto, algunos a semana 13, otros a semana 6 y otros a semana 12, pues sigue siendo un delito. Y lo que sucede es que nos está poniendo en diferentes jerarquías a las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar y tenemos más o menos derechos de acuerdo al lugar en el que nos encontremos. Porque incluso las causales, como la causal violación, la causal alteraciones genéticas, vida y demás, no existen en todos los códigos penales del país. Entonces eso las pone en un mayor riesgo y mayor vulnerabilidad a las personas, que es algo que los antiderechos no quieren poner al centro, porque entre menos acceso a las causales, más requisitos se pongan o se restrinjan, pues lo que hacen es ponernos en mayor vulnerabilidad y lo que está al centro es la violación al derecho a la salud. Ahora, este asunto de las semanas de gestación es lo que está
interrumpiendo el avance de la discusión en el Congreso local, porque se aseguraba que se despenalizaba incluso más allá de las 12 semanas. Este punto es muy importante porque es el que ha causado mucha controversia. ¿Cómo lo explicamos, Ninde, para que todas las personas lo entiendan? ¿A qué se refieren específicamente con esta propuesta? Esta propuesta, a diferencia de otras que ha habido en otras partes del mundo, lo único que está buscando es quitar el delito. Es decir, el tema del acceso al aborto después de la semana 12 va a estar regulado ahora en la Ley de Salud, que ya está regulado hoy en día, desde 2007 está ahí, y hay un lineamiento técnico que también hace operativos los servicios. Es decir, no es que de la nada el aborto ya va a quedar sin regulación, sino que va a ser regulado ahora en la Ley de Salud y no en el Código Penal. Ahora, no se está despenalizando de forma total el aborto se está despenalizando para que ya no sea un crimen, pero en la parte del acceso continúa el limitante hasta la semana 12 de gestación, que es algo que últimamente han estado hablando los grupos antiderechos, que ya se va a poder abortar en cualquier momento de la gestación. La propuesta hoy no tiene esa reforma a la Ley de Salud, por lo tanto está limitada, y por el otro lado, pues después de la despenalización, es decir, que las personas ya no seamos criminalizadas por abortar, pero tampoco por proveer estos servicios, tenemos que tener una discusión en la Ley de Salud de hasta cuándo entonces se va a permitir en la Ley de Salud el acceso a los servicios de aborto. Esa es otra discusión, pero hoy lo que queremos sacar, que queremos lograr con esta reforma es que ya no seamos un agente criminalizado por el Estado, y que más bien esto se atienda desde la agenda de salud, que es donde debió haber estado siempre, porque el aborto es el único procedimiento médico que es un delito en todo el mundo. Entonces sí es importante que podamos quitar esta barrera. Ninde, tú como activista, digamos, de este tema, te has pronunciado por seguir hablando del mismo, del aborto. Los abortos van a seguir sucediendo. ¿Por qué es importante también hablar, pues, de los contextos que orillan a las mujeres a tener que abortar? Bueno, el aborto creo que es algo que nunca miramos desde una realidad. Es que no importa cómo sea el estado, cómo esté regulado, las personas, mientras tengamos la posibilidad de gestar, vamos a seguir abortando de forma espontánea, accidental o por un sinfín de razones, porque está en riesgo nuestra salud, nuestra vida, hay alteraciones genéticas en el producto, hay una violación y existen más, un sinfín. Sin embargo, hoy nosotras, las personas, tenemos que decirle al Estado una razón y ver si lo considera válido para ver si podemos acceder al aborto. Y obligarnos a continuar con un embarazo que no deseamos es tortura. Entonces sí es importante que podamos poner al centro que el Estado no debe de entrar a regular de tal forma las decisiones sobre nuestros cuerpos, porque además hay otras personas como los hombres cis a los cuales esta regulación no existe. O sea, ellos pueden decidir libremente sobre su vida reproductiva y mientras tanto las otras personas en realidad tenemos que estar buscando razones y convenciendo al Estado de que tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Y lo que busca esta reforma pues justo es de regresarnos ese goce pleno de nuestros derechos para que el Estado también garantice de otra forma y busque solucionar los problemas que a lo mejor están orillando a las personas a tener un aborto, ¿no? Como el problema de la violencia sexual, que las políticas públicas y lo que hoy existe legalmente es insuficiente para lograr erradicar este problema. ¿Qué va a pasar, Ninde, con esta iniciativa, este dictamen, este proyecto en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo queda? ¿Cuándo se va a retomar? ¿Cuáles son las posibilidades de darle cauce legal para seguir pues su avance jurídico en el Congreso de la Ciudad de México? Actualmente lo que se necesita es que en el orden del día pueda incluirse para que el Pleno pueda votarlo. Aún no tenemos claridad de cuándo va a pasar, pero lo que necesitamos hoy es hacer presión para que los legisladores lo suban a pleno y se discuta. O sea, ya nada más estamos a un paso de poder lograr este objetivo. Sin embargo, pues los grupos antiderechos están haciendo una serie de presiones que necesitamos eliminar y seguir hablando y quitando tabúes y estigmas para que las personas entiendan de qué va esta iniciativa y por qué es importante para todos que pase y que nuestros derechos estén garantizados. Entonces ya nada más está eso. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de que sí suceda. Tenemos en el gobierno de la Ciudad de México a una mujer que en su equipo hay otras mujeres que también están convencidas de estos derechos. Tenemos a una primera mujer feminista en la presidencia
presidencia. O sea, ahí está el contexto perfecto para que podamos lograr y alcanzar nuestro derecho, ¿no? Sin embargo, pues sí, sabemos que necesitamos generar más espacios para seguir hablando de esto, para seguir resolviendo dudas y que la gente se informe y sepa que esta reforma lo que busca es beneficiarnos a todas. Ninde, pues este es un espacio abierto. Ninde Molre, directora de Abortistas MX, para escuchar a todas las voces, y seguimos pendientes del curso legislativo de este proyecto de dictamen en el Congreso de la Ciudad de México. Buenos días, Ninde, gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. Y vámonos con el tema nuevamente de Donald Trump, su triunfo rumbo a la Casa Blanca en estas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? ¿Como un retroceso para los republicanos? Kamala Harris perdió contra un aspirante que hizo del discurso de la exclusión, sí, de la discriminación contra minorías y del ataque sistemático de aquellas y de aquellos que no se someten al patriarcado machista de su persona, su plataforma electoral. Así lo mira Dulce María Sauri Riancho. Llegó a la presidencia de la República, reitero, un candidato con un discurso discriminatorio hacia las mujeres y con acciones y compromisos que van a limitar severamente los derechos humanos de las mujeres en los Estados Unidos. Al participar en el conversatorio Mujeres y Poder de la Paridad al Gobierno organizado por el INE, Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano, destacó por su parte que en México se ha avanzado al alcanzar la paridad de género, abriendo espacios al poder político y decisiones para este sector de la población. Sin embargo, sí señaló que en la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, en ambas cámaras, la encabezan los hombres. Y en la Cámara de Senadores, donde somos paridad, el órgano de poder, la instancia de poder, que es la Junta de Coordinación Política, está compuesta solo por hombres. No hay una sola mujer. Y la Cámara de Diputados pasó de estar dirigida por una mujer, Ifigenia Martínez, una gran figura en nuestro país, a estar encabezada por un hombre. Beatriz Mojica, senadora de Morena, aseguró que ninguna democracia puede ser concebida como tal sin la participación de las mujeres, tanto en el voto como en la representación pública en todos los ámbitos. La calidad de la democracia, en el avance de las mujeres, es porque somos el 51% de la población. Ninguna democracia puede ser concebida como tal sin la participación de las mujeres, tanto en el voto como en la representación pública en todos los ámbitos. Este conversatorio que se realizó en el INE fue moderado por la consejera electoral Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Vámonos con otros temas, con muy buenas noticias, porque mire, uno de los objetivos fundamentales del Instituto Politécnico Nacional es el apoyo a comunidades lejanas que requieran de servicios médicos, entre otros servicios. Y es por ello que la empresa farmacéutica AstraZeneca, con sede en Cambridge, allá en Inglaterra, firmó una alianza estratégica para dotar al IPN de equipo y material para las brigadas de servicio social comunitario. El Instituto Politécnico Nacional extendió sus redes de colaboración con la firma de un convenio con una empresa farmacéutica. AstraZeneca invertirá un monto de 4.5 millones de pesos que será aplicado de común acuerdo entre las partes con base en necesidades de cada proyecto a emprender. El presidente del Consejo de Administración de AstraZeneca, Julio Alberto Ordaz, destacó la importancia de la alianza entre empresas y academia. Una parte muy importante que es la academia, para poder asegurar que todas las alianzas y los cambios que buscamos son sostenibles para el futuro. Para nosotros es clave el poder seguir colaborando con este tipo de oportunidades, y bueno, qué más felices que hacerlo con el instituto. Para nosotros es un gran honor. Este convenio incluye la donación de equipo de telemedicina que la comunidad politécnica usará para brindar atención médica en comunidades alejadas mediante las brigadas de servicio social comunitario. Algunos equipos portátiles de telemedicina que llevaremos a las brigadas, a las comunidades más vulnerables del país. Y este apoyo nos ayudará para llevar con una unidad de diagnóstico móvil en el cual se van a realizar pruebas crónicas de diagnóstico de diferentes padecimientos. Entonces, el recibir ese apoyo por parte de ustedes agrega y da ese valor agregado que es
invaluable para las gentes que de otra manera no tienen acceso a ningún servicio en sus comunidades. De hecho, la alianza ya rindió sus primeros frutos, pues en la pasada Feria del Empleo y Servicio Social del IPN, AstraZeneca ofertó 100 puestos de trabajo. Así, la empresa británica sueca se beneficiará con profesionistas altamente capacitados egresados del IPN. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Judith Hernández. Politécnico, Politécnico, ¡gloria! Y vámonos con otros temas. Hablemos de inversión para el crecimiento del país. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional ejecutivos de 2 firmas multinacionales, las más importantes de Estados Unidos en esta materia. Vía redes sociales informó que estuvo reunida con Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, con quienes conversó sobre la fortaleza de nuestra economía y la relevancia del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá de cara a su revisión en 2026. En este encuentro estuvo presente Altagracia Gómez, que es el enlace del gobierno federal con el sector empresarial. Y mire, también la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la reforma judicial se mantenga como fue aprobada por el Congreso de la Unión. Esto después de que la Corte desestimara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para cancelar parcialmente la votación de personas juzgadoras. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos. Imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Y es que hay que recordar, la propuesta del ministro González Alcántara necesitaba 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. El número no se alcanzó después de que el ministro Alberto Pérez Dayán anunciara que estaba en contra del proyecto y se sumó con ello a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Este miércoles la presidenta Sheinbaum reconoció la decisión del ministro Pérez Dayán y acusó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de intentar una maniobra anticonstitucional. La presidenta, la ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando, dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. La presidenta Sheinbaum informó que su gobierno ya tenía un plan D para el caso de que la Corte decidiera cancelar parte de la reforma judicial. Esta estrategia era presentar nuevamente la iniciativa constitucional al Poder Legislativo, pero con 2 modificaciones importantes. Que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Tiempo de hacer una pausa, es breve. Más adelante hablaremos de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, energía más barata y accesible para todos los mexicanos. El tema al volver. A las 7 en la hora del centro, qué gusto saludarte, Miguel de la Cruz. Buenos días.
Buenos días, Guadalupe. Buenos días a todos. Vamos a la información cultural. La película Párvulos, Hijos del Apocalipsis, realizada por el director Isaac Svan, es una cinta de terror en la que los actores y actrices realizan un gran trabajo para mostrarnos un panorama aterrador. El cineasta mexicano Isaac Svan estrena este jueves su quinta producción. Se trata de Párvulos, Hijos del Apocalipsis, cinta de zombies que se centra en el peso del legado. El otro día alguien me dijo, wow, o sea, se echaba una película de 2 horas protagonizada por 3 niños y sus papás que son criaturas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido los niños entendieron muy bien su personaje. Creo que mucho viene desde el casting. Un maestro mío decía que casting es 50%. Creo que cuando estás trabajando con niños casi es 90%. La cinta echa mano de todos los recursos técnicos para ofrecer historias cercanas sin fallarle al género. Y que de repente es lanzada a este mundo distópico donde hay zombies, donde tienes que sobrevivir y donde realmente tu peor enemigo es otro ser humano. Creo que fue algo muy interesante. Creo que todos muy adentro de nosotros tenemos el deseo de que el mundo se acabe y descubrir qué personaje haríamos en ese fin de mundo. Cuando el mundo acabe. Párvulos, Hijos del Apocalipsis, ya en cines, con 2 cortes del director, uno con menos sangre que el otro. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunció a quienes ocuparán las direcciones de sus compañías artísticas y coordinaciones para esta nueva administración. La titular de la dependencia, Alejandra de la Paz, anunció a Aide Boeto como subdirectora del Instituto Nacional de Bellas Artes. En las coordinaciones, Nadia López quedará en literatura, Alonso Larcón en danza, Gerardo Cedillo en artes visuales, Luis Mario Moncada en teatro y José María Serralde en música, ópera. De las compañías artísticas se ratificó a Aurora Cano en la Compañía Nacional de Teatro y Marcelo Lombardero asumirá en ópera y estudio de ópera de Bellas Artes. También se ratificó a Cecilia Lugo a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea y Daniel Garza quedará como director del Museo de Bellas Artes. Vienen a sumar su experiencia en gestión, muy comprometida y comprobada, con vínculos sólidos con sus comunidades y que desde una perspectiva de diversidad y compromiso social han contribuido al enriquecimiento y al quehacer artístico en sus distintas comunidades. La titular de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, profundizó en los ejes centrales que trabajará el instituto para este sexenio. Recuperar, fortalecer el alcance nacional con una visión decolonial diversa de las lenguas, culturas, simbolismos de este país, que es un trabajo que se ha estado haciendo, y que las distintas artes no tengan jerarquías, que lo popular, las bellas artes, todo tiene cabida. A inicios del siguiente año, la secretaria dará más detalles de su plan nacional en materia cultural. Vámonos al libro del día, es La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Mirabete, editado por Elefanta. Este libro en voz de su autora. Ese libro con el que me formé como escritora surgió de un sueño que tuve en el que las piedras me hablaban, las piedras subterráneas, con un cenote. Surgió un libro acerca de una especie mineral que tiene un mensaje importante para los habitantes de la Tierra. Entender que la roca no está inerte, sino que forma parte de los procesos de la vida. Yo quería hablar del tiempo, de los sueños de la Tierra, que para mí es la belleza de los cristales, de los minerales, de las formaciones geológicas, de los cenotes. Desde la ciencia ficción, lo fantástico, lo onírico también, pero también me gusta mucho partir de una investigación científica rigurosa, porque formo parte de un colectivo de arte y ciencia que se llama El Cúmulo de Tesla, en el que las conversaciones eran tan ricas que propiciaban eso, que nos preguntáramos qué papel tiene el arte para apreciar los mensajes que la ciencia tiene para nosotros. Y un poco de eso se trata este libro. Bueno, y luego con el 11 y avanzamos a la página 228 de Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Malú y dice: ¿qué hacer con esta mezcolanza de fuerzas resentidas que parecían chocar unas con otras en el intento de dominar su ánimo y su temple? Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 8 años de la partida del poeta canadiense Leonard Norman Cohen. En su honor, el poema del día, Como la niebla no deja cicatriz, que en alguna parte dice:
Como muchas noches resisten sin una luna ni una estrella, así resistiremos nosotros cuando uno se haya ido bien lejos. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Pensaste que me iba a ir sin hablar el día de hoy, pero mira, revisando tu página, Miguel, me encontré esta columna tuya que dice, estás como mango. La pulpa firme de un mango dulce potencialmente es un beso al cielo. Aunque no hay cielo que bese, al menos en la imaginación, se antoja suponer que esta acción ofrecería sensaciones placenteras. Columnista Miguel de la Cruz, la verdad que se echen un clavado a tu página, está bien interesante. ¿De dónde te inspiras para esto, Miguel? Fíjate que estuve en Colima en uno de los periodos electorales. Ajá. Y allá me sorprendió que la gente va caminando y le caen los mangos del cielo, literalmente. Y es tan común eso, ya no se paran a recogerlo, aunque el mango esté bien, a otros se estampan y se despanzuran, ¿no? Y yo dije, ¿de dónde viene tanto mango, no? Y me puse a investigar, ahí hay datos de cuáles son los principales productores de mango. De ahí salió eso. Entre ellos Colima. Como mango. Ándale, pues ahí está, Miguel, gracias. No, hombre, gracias, muchas mañana. Gracias, cómo no. Seguimos con más, Elvira Angélica Rivera. Vámonos con otros temas completamente diferentes, y es que este miércoles se presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico. Esto es parte del Plan Nacional de Energía. El propósito es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que genere el 54% de la energía eléctrica. Esto con una inversión de $23.400 millones. Con ello se garantizará la electricidad a mexicanas y mexicanos, así como para el desarrollo del país, al tiempo que se abrirá paso a la transición energética. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que con este plan se ponen reglas claras para la participación de la iniciativa privada. Además, las tarifas se mantendrán en términos reales y continuará el subsidio para todos los usuarios de escasos recursos. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y 46% de generación eléctrica privada. CFE va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose. ¿Cómo? Con esquemas financieros ya aprobados, con los cuales vamos a seguir aumentando el número de megawatts de generación, y un porcentaje muy importante de ellos va a ser de fuentes renovables de energía. Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, destacó que el plan garantiza la soberanía energética y el Estado mexicano recupera la gestión de este sector. También pone en el centro a los más pobres para llevar electricidad a los hogares que aún no cuentan con ella. Además, se instalarán cocinas limpias para sustituir el uso de leña, así como paneles fotovoltaicos en el norte del país, comenzando en Mexicali, allá en Baja California. Nuestro objetivo es que todos tengan acceso a la energía. Por ello, no incrementaremos los precios ni las tarifas por encima de la inflación y mantendremos el subsidio para los hogares más pobres y vulnerables. En otros asuntos, en Oaxaca de Juárez, Adriana y Virginia Ojé, indígenas triquis y hermanas de Emelia Ortiz García, defensora de derechos humanos de la nación triqui, fueron asesinadas, esto en el centro de la ciudad de Oaxaca. La Fiscalía del Estado está indagando la participación de 2 hombres en motocicleta que presuntamente dispararon en contra de las 2 defensoras de derechos humanos cuando descendían de un taxi que las llevó a su casa en la colonia Madero, esto en la capital del estado. La investigación continúa, no hay detenidos hasta el momento. Tamaulipas, allá el caso del estudiante Melanie de Jesús Barragán agredida a golpes por su novio, fue ya identificado. Él es Cristian de Jesús Rojas Martínez. Esto ocurrió durante una fiesta. 31 de octubre es la fecha en el municipio de Ciudad Madero, en Tamaulipas, y ha conmocionado a la sociedad entera, luego de darse a conocer que la joven de 20 años sufrió diversas lesiones que la llevaron al hospital, entre ellas fracturas en la mandíbula, en las manos, en la nariz y en los ojos. Requerirá tratamientos para su recuperación. También médicos y psicológicos. Autoridades de la entidad ya informaron que la joven fue sometida a su primera intervención quirúrgica en el ojo izquierdo. Sus familiares y amigos, la sociedad en general, exigen justicia. Y vamos
vámonos con más asuntos que tienen que ver con violencia de género y por ello nos da gusto saludar esta mañana a Marcela Hernández Oropa. Ella es activista y cofundadora de la Red de Defensoras Digitales del movimiento Ley Olimpia, y de lo que se trata es que podamos hablar de este primer juicio o primera audiencia que se realizó ayer contra una persona que utilizó inteligencia artificial para alterar imágenes de estudiantes con fines sexuales para poder ser comercializadas en Internet. Marcela, buenos días y gracias por esta comunicación. Hola Angélica, buenos días. Gracias también por la invitación. Pues nos gustaría, por favor, Marcela, que nos hablaras de este asunto que tuvo lugar ayer. Se realiza una de 4 audiencias. Platícanos, por favor, el caso, recuérdanos y lo importante que está haciendo pues que esto se esté materializando a través de la Ley Olimpia. Claro que sí, me gustaría decir que voy a hablar desde la perspectiva justamente del movimiento de defensoras digitales de la Ley Olimpia, porque también está la movilización propia de las compañeras del IPN, justamente de las víctimas de Diego N., que es la Asamblea Justicia Digital IPN, que pueden seguir así en sus redes, y también para hablar como de temas muy jurídicos está su abogada Valeria Martínez, que ha sido una excelente defensora jurídica. Entonces, bueno, a mí me gustaría contar desde la perspectiva del movimiento general de Ley Olimpia, tanto en México como en América Latina, y es que, bueno, lo más relevante desde este punto de vista es que en el mundo, si logramos que Diego N. llegue a una sentencia, sería la primera sentencia en todo el mundo por este tipo de conductas de alterar imágenes con inteligencia artificial para producir contenido sexual de mujeres. Entonces, este es un delito que en el mundo está haciéndose cada vez más común precisamente por la masificación de la inteligencia artificial y su llegada a manos de chicos, de hombres, que pues les parece que no es como si no tuviera mayores consecuencias. Bueno, en México sí tiene consecuencias porque ya está contemplado como un tipo penal dentro de la Ley Olimpia, que está redactada de tal forma que no solamente la difusión de las imágenes realmente del cuerpo desnudo de las mujeres, sino también imágenes simuladas o alteradas pueda ser considerado pues un delito. Ahora bien, tú dices desde la Ley Olimpia, y es por ello que pues estamos platicando contigo, porque sabemos que tú junto con Olimpia Coral Melo y un equipo muy grande pues han impulsado precisamente esta ley que permita en todo el país poder acusar, poder juzgar incluso a quien pues transgreda la intimidad incluso sexual, pero también de manera digital. Y si bien mencionas que pues específicamente el caso de este estudiante en contra de otras estudiantes de esta institución superior, bueno, pues lo lleva la parte jurídica y ellas mismas como activistas, pero sí nos gustaría que nos recordaras exactamente qué es lo que pasó, o a grandes rasgos qué es lo que pasó, y que por ello tiene gran relevancia la Ley Olimpia, no solo en México, sino también, como lo has mencionado, a nivel mundial. Sí, claro que sí. Bueno, Diego N. era un estudiante del IPN y fue sorprendido en flagrancia con contenido íntimo sexual de compañeras, estudiantes también del IPN, de muchas diferentes carreras. Eran cientos de estudiantes que habían sido alteradas de manera digital, con inteligencia artificial, por Diego N., y que tenía él en su iPad, desnudándolas y colocándolas tanto en fotografías como en videos sexualmente explícitos. Nada de esto consentido obviamente por ellas. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta, empezaron a indagar, fueron a denunciar, y afortunadamente fueron 8 las compañeras que decidieron denunciar. Son cientos las víctimas. El punto es que cuando se tiene en posesión de la autoridad la tablet de Diego, encontraron que había contenido también de menores de edad. Entonces Diego N. está siendo procesado por delitos contra la intimidad sexual, que es el tipo penal que crea Ley Olimpia, pero también por producción de pornografía de menores. Entonces, bueno, son esos dos los juicios que está llevando por parte de estas 8 víctimas, es delitos contra la intimidad sexual, que es el tipo penal de Ley Olimpia, repito. Y justo después de un largo proceso de recabar pruebas, de defensa, de argumentación, hemos llegado precisamente a la etapa del primer juicio,
en donde se desahogan las pruebas ante un juez. Este juez va a tener la tarea de deliberar si pasa a un siguiente juicio, porque el proceso penal es bastante largo. Como lo comentaba la abogada Valeria Martínez, podrá hablar con mucho más precisión y más detalle, a lo mejor, de la cuestión jurídica, pero a grandes rasgos el proceso penal primero se lleva en fiscalías, que son quienes abren las carpetas de investigación, quienes se encargan de armar el caso para llevarlo después ante juzgados, y es la etapa en la que estamos ahorita. Cuando se tiene bien armado el caso es cuando se lleva ante un juez y pues eso, lo que esperamos es que finalmente Diego N. pueda tener una sentencia por cada una de las víctimas que agredió y que están denunciando. Este caso podría sentar un precedente, Marcela, porque si bien ya la ley Olimpia fue aprobada desde hace algunos años y se ha pues logrado avanzar bastante también en los códigos de los estados, este es, digamos, uno de los primeros casos que tendría que ver con el uso incluso de inteligencia artificial. O sea, no solo se están difundiendo y comercializando imágenes de manera digital de mujeres, sino que ahora lo hacen también a través de una herramienta como la inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante poner el énfasis, Marcela, en que lo digital también es real? Sí, es muy importante. Sí, sería un caso precedente, por supuesto, no uno de los primeros, sino el primero. Y repito, no nada más en México, sino a nivel mundial. A nivel mundial, esta conducta de crear imágenes íntimas de contenido sexual de mujeres a través de inteligencia artificial se está popularizando mucho, ocurre en escuelas desde secundarias, universidades y bueno, en otros ámbitos. Entonces, el mundo está deliberando qué hacer y México va a la vanguardia porque ya tiene un tipo penal que establece que hay sanciones para este tipo de conductas, ¿no? Hay países en los que incluso se está debatiendo si poder producir este tipo de imágenes es derecho de los creadores de contenido, lo cual me parece pues un debate que en México afortunadamente está superado y sabemos que la intimidad sexual de las mujeres no se puede violar de esa manera. Y entonces sí, es importantísimo que se entienda que lo virtual es real porque como lo dice la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, existen tipos y existen modalidades de violencia. Y si bien los tipos va de cómo te afecta en el cuerpo, psicológica, sexual, física, entre muchas otras, las modalidades hablan del ámbito o del contexto en el que esta violencia ocurre. Entonces es importantísimo que se esté enmarcando la violencia digital como una de las modalidades por razón de género en contra de las mujeres principalmente, porque esta implica entender el ámbito digital como un ámbito de existencia humana, como un espacio más en donde las personas interactuamos, nos vinculamos, creamos relaciones de trabajo, de amistad, entre muchas otras, y también relaciones íntimas, también nos vinculamos íntimamente, llevamos a la virtualidad nuestra vida pública, privada, pero también la íntima, y entonces es necesario que haya regulaciones para ese espacio que afortunadamente también ahorita ya no es tan debatible si Internet tiene que ser regulado o no, sino ahora el problema es cómo. Pero pues definitivamente centrar la atención en las plataformas que están reproduciendo patrones de programación algorítmica, pues con fundamentos, con vicios patriarcales, con sesgos patriarcales, que desafortunadamente vulneran mucho a las mujeres, porque si se tiene solamente la lógica de consumo y los cuerpos desnudos de las mujeres hoy por hoy son vistos muchas veces todavía como objetos de consumo, pues es obvio que el patrón, que el algoritmo va a programarse para difundir ese tipo de cosas también, porque es lo que se consume. Claro. Pero esto no quiere decir que no pueda detenerse a través de una programación con enfoque de derechos humanos, con enfoque de derechos de las mujeres y de las víctimas. Marcela, brevemente, ¿cómo denunciar estas conductas? También comprendiendo que ya existe esta ley Olimpia que protege precisamente pues a todas las personas, pero principalmente a las víctimas mayoritariamente que se ha observado de estos delitos o de estas conductas, que son las mujeres. ¿Cómo denunciar? Bueno, para denunciar tienes que acudir a una agencia de Ministerio Público. Nosotros recomendamos que
sean principalmente aquellas especializadas en delitos sexuales o delitos de género, porque suele haber un poco de más sensibilidad y capacitación por parte de las personas servidoras públicas. Pero pues es un delito del fuero común, que quiere decir que se rige bajo la ley del estado en donde ocurre. Entonces es importante que si tú vives en Querétaro o en San Luis Potosí, sepas que va a regir el código penal de ese estado y se te persigue por querella. Eso quiere decir que solamente la parte directamente ofendida es quien puede acudir a abrir una carpeta de investigación por esto, es decir, quien puede denunciar. Muy bien. Entonces acudes a una agencia del Ministerio Público, explicas la situación, la autoridad te tiene que retroalimentar de cuáles son los tipos penales existentes, pero es preferible que tú sepas que existen los delitos contra la intimidad sexual. En casi todos los códigos penales se llama así, hay variaciones que se llaman violación a la intimidad sexual, delitos contra la intimidad sexual, hay otros que tienen otros nombres, pero finalmente es conocer que los códigos penales castigan la difusión y la producción de contenido íntimo sin consentimiento. A partir de ahí se abre una carpeta, que no quiere decir que ya porque abriste la carpeta van a detener a tu agresor. Se tiene que abrir una investigación, hay líneas de investigación, el proceso, como lo dije en un principio, es largo, es tardado, y más vale empezarlo cuanto antes, en el momento en el que te enteras. Así es, pues Marcela Hernández Oropa, muchísimas gracias por esta conversación, sigamos haciéndolo porque definitivamente pues este caso en particular dará mucho, pero es un tema en general del cual se tiene que seguir hablando. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buen día. Gracias a Marcela Hernández Oropa, activista y cofundadora precisamente de este movimiento de Ley Olimpia. Vamos con otros temas porque este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresa a la demarcación Iztapalapa y ratificó que la pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y todos los programas sociales son parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. Realizó este miércoles precisamente esta visita sorpresa. La presidenta Claudia Sheinbaum ahí visitó, estuvo conviviendo con mujeres que se registraron a este programa y a otros programas sociales y enfatizó que en 2025 el pueblo cuenta por lo que elegirán a las y los integrantes del Poder Judicial como parte de la vida democrática del país. En Sinaloa, integrantes del ejército localizaron en Navolato un laboratorio instalado bajo tierra para la elaboración de drogas sintéticas operado por este cártel de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades federales señalaron que el hallazgo de ese centro clandestino de drogas bajo tierra es una nueva práctica de los cárteles para evitar el avistamiento de estos por medio de la vigilancia aérea o incluso terrestre. En el lugar fueron aseguradas distintas sustancias químicas, no hay detenidos. Y vamos a Quintana Roo porque autoridades de los 3 niveles de gobierno realizaron un operativo en el Cerezo de Cancún. Y es que policías estatales revisaron celdas en búsqueda de objetos prohibidos, mientras fuerzas federales vigilan el exterior del penal. Aunque no informaron las autoridades los resultados de este operativo, se supo de manera extraoficial del decomiso de varias armas punzocortantes, sustancias estupefacientes, entre otras. Vamos a Nayarit, la Secretaría de la Defensa Nacional ahí logró la detención de 7 personas. Se les decomisó armamento en el municipio de Huaquicori. Durante un recorrido de vigilancia en el poblado Providencia fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos. Se aseguraron 7 armas de fuego de alto poder, 59 cargadores y más de 1,600 cartuchos. Los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y de Morelos plantean homologar la verificación vehicular y tenencia en la zona metropolitana de estas entidades. Es parte de una agenda metropolitana conjunta. La jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó que por medio de esta estrategia también se atenderán problemas ambientales como el abasto de agua y la seguridad. La primera propuesta es discutir los temas metropolitanos que nos unen, como es programa de policía metropolitana, tenencia metropolitana, gestión metropolitana del agua, programa metropolitano de atracción de inversiones y relocalización de empresas, programa metropolitana para la homologación de la verificación vehicular, programa metropolitano de la calidad de aire, programa metropolitano. Este plan metropolitano arrancó el miércoles con el despliegue de la estrategia de combate a la tala clandestina. La próxima reunión será en Morelos.
Vamos a retomar información internacional y revisamos algunos temas que destacan los diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Asia con South China Morning Post, que titula su nota de 8 columnas, Donald Trump, el rey está de regreso. Y es que destaca que el presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación precisamente al magnate Donald Trump y dijo que espera se fortalezca la relación bilateral y se evite con ello la confrontación. En otra información de portada asegura que aumentan las ventas de electricidad y es que una de las principales razones del incremento es la digitalización de los negocios. La fotografía principal de este diario se observa a Donald Trump, está celebrando su victoria y lo hace al lado de su esposa Melania Trump. Vámonos ahora hasta España con El País. Trump vuelve con todo el poder. Es la primera plana de este diario y resalta la sacudida en los mercados por esta decisión. Sube Wall Street y el Bitcoin y baja el euro. Europa teme el impulso a la ola ultra y una escalada de aranceles. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, celebra el resultado y cree que le beneficia en la guerra, es lo que reporta El País. En otra información también de portada, refiere que España reformará los fondos europeos para la reconstrucción de Valencia. La idea consiste en redirigir recursos de líneas que no están gastándose como deberían hacia las reparaciones e inversiones que precisen las zonas dañadas. La Comisión Europea se ha mostrado receptiva a esta iniciativa. La fotografía principal también, por supuesto, es de Donald Trump proclamando su victoria. Vámonos ahora hasta la Unión Americana con The New York Times, que por supuesto pues también destaca la victoria de Donald Trump. Lo titula de esta manera: Donald Trump vuelve o regresa, y asegura que al derrotar a Kamala Harris culmina así su paso de delincuente a presidente electo. En otra información señala que los temores a la democracia pierden terreno frente a las preocupaciones cotidianas. Este es un artículo que indica que con Kamala Harris los votantes habrían tenido democracia, derechos constitucionales y libertades fundamentales, pero con Donald Trump habrá caos y división. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar de lo que ocurrió en Chicago en las últimas horas. Miren, ahí viven al menos 600,000 mexicanos. Hubo marchas contra los resultados electorales que le dan el triunfo de manera preliminar a Donald Trump. Y justo frente a su torre ocurrió esto. Se trata de activistas mexicanos en La Villita y Pilsen, los barrios de nuestros connacionales, que expresaron así su rechazo contra el triunfo del republicano. Llevaban pancartas que decían "Fuera Trump". Se plantaron en la plazoleta de la Torre Trump, que también es hotel, donde lanzaron consignas como "No es mi presidente", "Palestina libre" y "Lucha por nuestra libertad". Y bueno, retomando este asunto, sabemos que Donald Trump es ya el virtual ganador de las elecciones presidenciales allá en la Unión Americana. Este triunfo en las casillas apenas es el primer paso en el regreso a la Casa Blanca. Y es que una vez concluido el conteo ya en Nevada y Arizona, los estados pendientes de concluir este proceso, a partir del 11 de noviembre empezarán las reuniones de transición entre los equipos de Donald Trump y del gobierno del presidente Joe Biden. Después, cada uno de los 50 estados del país emitirán la declaratoria de ganador para certificar los resultados y enviarán sus listas de representantes ante el colegio electoral. La fecha límite es el 11 de diciembre. Posteriormente, el 6 de enero, los integrantes de la nueva legislatura federal contarán los votos del colegio electoral para validar la victoria de Donald Trump. Y el 20 de enero de 2025, en una ceremonia especial en la Casa Blanca, ahora sí, Donald Trump prestará juramento por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Y bueno, el desastre causado por la Dana allá en Valencia, en España, puso en evidencia la incapacidad en la planeación para auxiliar en las labores de rescate, limpieza y reconstrucción, que hasta ahora no se han logrado avances significativos, por lo que lo hacen los afectados y también personas voluntarias.
mucha emoción y cuando ves a la gente del pueblo, pues un desastre, todo un desastre. Ciudadanos y organizaciones denuncian que la ineptitud de las autoridades para alertar ante los efectos de la Dana y luego para responder a la mayor emergencia en décadas, una semana después de la catástrofe, se traduce ahora en la ineficacia de esas mismas autoridades para recuperar los cuerpos y realizar las labores de limpieza. Porque Valencia, señalan, sigue siendo una catástrofe y las personas muertas ya se contabilizan en 219. No tengo nada, no tengo absolutamente nada de nada. Todos estamos igual. Y el ver que vecinos tuyos ya no lo vas a volver a ver, eso no se paga. Y igual que esto de mi casa, esto no se paga. Protestan por la falta de personal para las labores que ellos mismos han hecho junto a miles de voluntarios para limpiar metro a metro su ciudad. Bueno, ya llevamos desde que se produjo la riada bastantes días y puede haberse formado pues bacterias, puede haber carga bacteriana que puede haber salido al enturbiarse en el agua. Este garaje, por ejemplo, que estamos limpiando, pues eso lleva 5 días o 6 ahí. Tardaron 5 días en desplegar al personal y equipo necesario para llegar a todos los rincones de la ciudad, que quedó entre agua y toneladas de lodo y escombro. Los valencianos siguen protestando ante la situación que viven y aseguran se pudo haber evitado si la información hubiera sido enviada de manera oportuna. La policía mantiene detenidas a 2 personas por las protestas contra el rey Felipe VI, su esposa Leticia y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, cuando visitaron Paiporta el domingo pasado. El gobierno español prometió canalizar 10.600 millones de euros a 78 municipios afectados por las inundaciones. Anabel Ramírez. Y vamos a Israel porque miles de personas salieron a las calles a protestar contra la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de despedir al ministro de Defensa Yoav Gallant. Los manifestantes exigieron que se designe a un funcionario que realmente emprenda una estrategia para permitir la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás. Si Benjamín Netanyahu despide a Yoav Gallant ahora, es por una razón, por su coalición, por su gobierno, por nada más. Simplemente por nada más. Yoav Gallant era una de las pocas voces críticas contra la guerra impulsada por Netanyahu en Gaza y también en Líbano. El primer ministro me informó de su decisión de destituirme de mi cargo de ministro de Defensa en medio de la guerra. Le hice hincapié en mis prioridades, las prioridades que me guiaron durante toda mi carrera en el servicio público, casi 50 años, y que sigo manteniendo hoy. El Estado de Israel, las fuerzas de defensa y el sistema de defensa de Israel. Los manifestantes, entre los que había familiares de los rehenes cautivos en Gaza, enfrentaron a la policía y al menos hubo 40 personas detenidas. Vamos a Bolivia. El expresidente Evo Morales cumplió su 5º día en huelga de hambre. Esto como protesta en contra del gobierno del presidente Luis Arce. Al mismo tiempo, sus seguidores campesinos, cocaleros, decretaron una pausa en los bloqueos de carreteras para facilitar el diálogo con el gobierno. Tras 25 días de crisis social, anunciaron que suspenderán esas acciones durante 72 horas. Y es que argumentan que es por un tema humanitario, para que quienes han perdido familiares en los enfrentamientos con la policía puedan sepultarlos, pero también para abrir cauces al diálogo con el gobierno. Y por cierto, el mandatario acumula presiones en contra, esto ante la escasez de combustibles y de divisas para adquirirlos en el exterior. A esta inconformidad de los gremios de transportistas de carga y de pasajeros, este miércoles se sumaron los mototaxistas, que proveen servicio en zonas urbanas y rurales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay gasolina? Coincidimos todos de que esto es insostenible, de que puedan seguir ocultando de que la falta de combustible, deben de sincerarse, que nosotros como sectores también estamos para trabajar, no perjudicar ni dañar a nadie. Y
hoy el estado del tiempo con Itzel Gómez Gurrola. Feliz cumpleaños, Itzel, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Lupita, y muy buenos días. Así es, la nieve llegó. Estas imágenes son de las primeras nevadas al norte del país, en las zonas montañosas de Chihuahua. Desde el martes cayó la primera nevada de la temporada. Las bajas temperaturas, así como los vientos fuertes, continuarán especialmente en Chihuahua, Durango y Sonora, sobre todo porque el séptimo sistema frontal permanece sobre el noroeste y provocará lluvias y vientos fuertes, así como heladas en esta región del país. También el octavo frente frío que está en el norte del país, sobre el noroeste y el norte, provocará en estados que desciendan las temperaturas y también haya un ambiente gélido durante la mañana, la madrugada y la noche. Sobre todo también en el centro y oriente de nuestro territorio también habrá bastante actividad eléctrica. La presencia de chubascos, vientos moderados son a causa de los canales de baja presión, que son estas líneas punteadas, que básicamente son vientos, columnas de vientos muy grandes que provocan estas condiciones. Y bueno, le recomendamos también cubrir boca y nariz al salir a espacios exteriores, así como evitar respirar el aire frío. Abríguese muy bien protegiéndose del rostro y la cabeza, así como ingerir alimentos ricos en vitamina C, beber abundantes líquidos. Pasamos ahora al tema del huracán Rafael. Ahora es categoría número 2 en la escala Saffir-Simpson con vientos de 165 kilómetros por hora. Se localiza al noroeste de las costas de la península de Yucatán, frente a la costa oeste de Cuba, y sus bandas nubosas provocarán lluvias fuertes en Quintana Roo y chubascos en Campeche y Yucatán. Vamos ahora a nuestro pronóstico regional. Iniciamos en la península de Yucatán, donde tendrán precipitaciones fuertes en Yucatán y Quintana Roo, de menor intensidad en Campeche y oleaje de 2 metros de altura en las costas de la región. Al sureste caerán chubascos en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Durante la tarde la temperatura máxima será de 30 a 35 grados con vientos de 40 kilómetros por hora, y tome mucha precaución al manejar en la madrugada y la noche porque la neblina será densa. Vamos al noroeste. Nuevamente se pronostica la caída de nieve en las sierras de Sonora. La temperatura mínima será de 10 grados bajo cero y de hasta 5 grados bajo cero en las zonas montañosas de Baja California, y también habrá vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y Sinaloa. También abríguense muy bien a las personas que se encuentran en las sierras de Chihuahua y Durango, al igual que en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes. Las temperaturas mínimas irán de 10 grados bajo cero a 5 grados bajo cero. También tendrán torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Precipitaciones fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al occidente predominará el cielo nublado. Durante todo el día habrá lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco y Colima. El viento tendrá rachas de 40 kilómetros por hora y se sentirá un ambiente gélido en las sierras de Jalisco y Michoacán. Y al centro del país también predominará el cielo nublado para este día, con chubascos en Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y en el Estado de México. El viento será de hasta 40 kilómetros por hora y la temperatura máxima para esta tarde aquí en la capital del país será de 27 grados Celsius. Le recordamos, como siempre, nuestra vía de contacto en @11 Noticias TV en la cuenta de X. Mándenos sus dudas o comentarios sobre el tiempo y el clima para que lo atendamos en este espacio. Hasta aquí la información meteorológica. Que pase un excelente día. Gracias, Itzel, y felicidades también en este tu día. Y es momento de la ciencia con Carlos Guevara Casas. Carlos, buenos días, bienvenido. Gracias, Angélica. Y sí, esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. El perfil académico de la presidenta de México, con una sólida carrera científica, abre grandes oportunidades de colaboración entre el gobierno federal y el Instituto Politécnico Nacional. Esto lo afirmó el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. En estos momentos, el poder poner nuestros desarrollos científicos, nuestra innovación al servicio de México, pues es importante. Pero el estar de manera tan estrecha, colaborando con la presidenta de la República en los proyectos
que ella ha concebido y que tiene en mente que son prioritarios para la nación, pues es un momento inmejorable para el Instituto Politécnico Nacional. Reconoció la creación de la nueva Secretaría de Humanidades, Tecnología e Innovación, a la cual dijo el Instituto Politécnico Nacional podrá hacer grandes aportaciones a esta nueva dependencia con los científicos e investigadores con los que cuenta el Politécnico. Significa esa idea, esa visión que tiene la presidenta y además el hecho de que a través de la ciencia y la tecnología, a través de una secretaría que va a ser la rectora de toda la ciencia a nivel de México, pues eso nos va a permitir tener un mayor impacto en todo el conocimiento y la ciencia que se está generando en nuestras universidades para que pueda llegar a ser utilizado en México. Reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum en utilizar la ciencia para llevar a cabo políticas públicas en beneficio de todos los mexicanos. Y la Conferencia de las Naciones Unidas para la Biodiversidad, que recientemente se realizó en Colombia, finalizó con acuerdos de reconocimiento a comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero, ¿qué otros logros y, aún más importante, qué retos ambientales se vislumbran para este futuro? México puede marcar un antes y un después en su lucha contra el cambio climático en la próxima cumbre de la ONU en Azerbaiyán, la COP29. Estaría incluso en condiciones de plantear metas más ambiciosas. Esta COP será un parteaguas en cuanto a la participación de nuestro país. Y el que veamos en los programas planteados de gobierno, en los anuncios, en las metas, los compromisos, 90% de lo que la ciencia, la técnica dice que se necesitaba, estamos muy entusiasmados porque para empezar se está identificando. Previo a ese encuentro de más de 190 países, organizaciones expertas resaltaron que el plan del nuevo gobierno mexicano considera políticas técnicamente viables para bajar emisiones y cumplir con las metas planteadas al 2030, que son de 35% menos contaminantes. Nos da gustos encontrar que en el proyecto de Nación 2024-2030 varias de estas medidas están mencionadas ahí. Nuestra presidenta anunció que tendremos un objetivo de generación eléctrica renovable del 45% en nuestra matriz. Consideraron además realista la meta de limitar la producción de petróleo en los próximos años, aunque resaltaron que México debe definir cómo desarrollará la electromovilidad, acotar el empleo del gas natural y evitar a toda costa el fracking. Invertir en transporte eficiente, público y masivo es tarea clave. Las normas de eficiencia vehicular, se necesita sí o sí actualizar las normas de eficiencia vehicular. Celebraron la apertura para plantear nuevas metas de reducción de emisiones que se definirán en 2025. La mayor parte de los cuadros que acaban de llegar, al menos en medio ambiente y energía, son personas conocedoras de los temas. Gran cambio, gran diferencia. Nosotros vamos a revisar el NDC, que es los compromisos nacionalmente determinados, el año entrante. En marzo o abril vamos a definir con claridad, yo creo que una mayor ambición al anterior NDC. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y ahora vamos al calendario astronómico de noviembre. Allí, para seguir mirando al infinito y más allá el resto de este mes, le presentamos este calendario que esta misma semana nos hará pedir deseos, especialmente si usted cumple años hoy. Desde ayer podemos ver la lluvia de estrellas, Táuridas del Sur, que son fragmentos del cometa 2P Encke, con unos cuantos destellos en la noche, eso sí, pero que son lentos y coloridos, por si usted, como yo, se tarda en decidir las cosas. Y bueno, si se tarda demasiado, no se preocupe, porque el miércoles 13 podremos ver a las Táuridas, pero del norte, aunque también parecen provenir de la constelación de Tauro. Estas son consecuencias de los escombros dejados por otro asteroide, el 2004 TG10. Su máximo alcanzará unos 10 meteoros por hora en los cielos despejados y oscuros.
Y precisamente a mitad de mes tendremos la luna llena, que será también la última superluna de este año, es decir, que se verá un poco más grande y luminosa, y esto se debe, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a que estará más cerca de nosotros, por lo que la veremos más grande y brillante. Recordemos que la luna varía su distancia a la Tierra porque su órbita no es circular, sino elíptica, más o menos como una memela, así que a veces la vemos más cerca y a veces la vemos más lejos. Y como dicen que la tercera es la vencida, el 17 podremos ver la lluvia de estrellas Leónidas con una frecuencia de hasta 15 meteoros por hora, aunque la luna casi llena que tendremos en esas noches complicará un poco mirarla, pero bien vale la pena intentar verlas pasada la medianoche. Y cerraremos el 26 de noviembre con el apogeo lunar, que es exactamente lo opuesto a la cercanía de la luna. Se trata de cuando está más alejada de la Tierra debido a su órbita, exactamente porque pues también es una órbita, digamos, no circular. Y esta fue la sección de Ciencia y Tecnología para hoy. Lupita, Angélica. Oye, Carlos, a ver, yo te quiero consultar dos cosas. Una de ellas, ¿tú has apreciado esta lluvia de estrellas alguna en tu vida? Y en la ciudad ¿es posible apreciar la lluvia de estrellas? En la ciudad es posible apreciar la lluvia de estrellas, no necesariamente cuando hay luna llena, porque eso dificulta muchísimo más. Es difícil, de hecho, todos somos testigos, los que vivimos en las grandes ciudades del país, que es muy complicado a veces ver la Vía Láctea, mucho más a veces la lluvia de estrellas, pero sí se llega a ver. Yo en lo personal, en 2 ocasiones he visto lluvia de estrellas y ha sido muy, muy imponente. Una de ellas en mi infancia en la Sierra de Puebla. Entonces fuimos ahí de familia a pasear hace mucho tiempo, no había tanta luz, ya se había inventado la luz, pero pudimos apreciar y fue algo que después de tantos años pues sí marca ver la Vía Láctea con lluvia de estrellas. Bueno, vamos a seguir tus recomendaciones, Carlos, para pasada la medianoche vamos a intentarlo aunque estemos en la ciudad, Lupita. Claro, inolvidable. Además, ya dijiste que los cumpleañeros, el día de hoy en especial, Itzel Gómez Gurrola, pues puede hacerlo, contemplar las táuridas, como dices, pedir un deseo y bueno, que se le conceda sobre todo. Esperamos que así sea y bueno, pues fue la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Muchas gracias, Carlos. Te vemos mañana. Importante esta aclaración. Miren, el defensor de derechos humanos y sacerdote Fray Raúl Vera López desmiente supuesta carta en favor de Rosario Piedra Ibarra para que siga al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La supuesta misiva fue publicada en la cuenta oficial de X del Museo Casa de la Memoria Indómita. Por su parte, Rosario Piedra Ibarra también en su cuenta de X aclara que no actuó de mala fe, se deslinda y ahora pide que se investigue quién hizo este envío de la supuesta carta. Vamos con un breve resumen de la información en las últimas horas. La presidenta Claudia Sheinbaum va a tener una llamada telefónica con Donald Trump, virtual ganador de la presidencia de Estados Unidos. La mandataria adelantó que será una llamada de cordialidad y sentarán acuerdos sobre la futura agenda bilateral. El día de hoy a las 9:30 de la mañana tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Ayer hice la felicitación, envié una carta formal que ayer mismo llegó a sus manos, espero, por lo menos a su equipo, y también planteamos pues felicitarlo personalmente. Entonces nos informaron que el día de hoy a las 9:30 de la mañana, vamos a acabar como a las 9 la conferencia, para que podamos prepararnos con la intérprete para poder hacer esta llamada, que es una llamada cordial de felicitación, y ya habrá momento pues para platicar todos los temas de la agenda bilateral, que son pues muchísimos. Así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Guadalupe, buen día. Nos vamos. Buenos días. Antes de despedirnos, desde aquí le queremos mandar un abrazo con mucho cariño, fraternal, nuestra solidaridad, nuestro aprecio a nuestro compañero, coordinador de edición y conductor de deportes, Gabriel Sainz. Perdió a su papá, el señor Ignacio Marcelino Sainz Solís. Descanse en paz.